ahí no aparece tu imagen, Héctor, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Tú me oyes? Sí, pero no te vemos. Aquí Ahí estoy. está, perfecto. Listo. Súper bien. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido a Bioencuentros. Hola, pues dulces percepciones. Estoy emocionado de estar aquí contigo. Ya te extrañaba, mi querido Eric. Pues gracias por estar acá. Ya les conté un poquito de quién eres, de lo que haces en Sensorama, tu trayectoria, más de 20 años en la creación de experiencias sensoriales, talleres, certificaciones también, muchas experiencias desde lo artístico, desde lo terapéutico. Pero para las personas que no te conocen y que no conocen a Sensorama, platícanos un poquito quién eres y qué has hecho con tu creación también. Tú eres el fundador, eres el director de Sensorama. Cuéntanos también un poquito desde dónde surgió esa inquietud de lo sensorial, de lo perceptual. Cuéntanos. Ok, pues bueno, me voy a remontar a Sí, fíjate que no tengo mi tesis ahorita. Me hubiera gustado leerles un poquito de eso. 1993 está la tesis, o sea, ya presentada. Entonces imagínate cuántos años me tardé. Entonces así calculamos que hace digamos, unos 27 años tuve este sueño que a mí fue lo que me impactó y de ahí sale mucha de la premisa, ¿no? De Sensorama, de Sensohealing, porque no sé si les ha pasado a ustedes que están acá, que estás soñando, no sabes que estás soñando, vas caminando en el sueño y en el sueño te caes y tu cuerpo reacciona como si eso fuera realidad, aunque también la realidad, pues es todo un, un tema, ¿no? Que es la realidad, pero lo que sí es un hecho es que tu imaginación, tu pensamiento, tu percepción hizo que tu cuerpo reaccionara pues como si fuera real, como si te estuvieras cayendo, ¿no? Entonces yo dije, wow. Entonces algo que yo tengo acá intangible hace que esto tangible reaccione a este nivel. Dije, wow, ¿no? Pues sueños, qué interesante. Entonces de ahí me empecé a preguntar sobre los sueños, estos sueños vívidos, el wet dream, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo es posible que puedas tener un orgasmo sin que todo está aquí, no nada más aquí, ¿no? Le decían, todo está aquí, no, bueno, no, aquí está, acá ahora en el estómago, en el corazón, en el cuerpo, en todos lados está la realidad. Entonces, pues dije, wow. Y luego también me pregunté cómo sueñan los ciegos y la única forma de ir a experimentar esto, pues fue vendarme los ojos, estar un par de días con los ojos vendados y pedirle a mis amigos, amigas que me llevaran a pasear con los ojos cerrados. Y entonces empezó, pues, toda una experiencia, toda una realidad alterna. Porque, por ejemplo, les dije, llévenme a desayunar. Y ya fuimos a desayunar los huevitos que te comes todos los días estrellados cuando no estás viendo, te los imaginas y cuando va por aquí y el mesero te habla y conforme va pasando el tiempo, tu imaginación se empieza a hacer más eh, real. La imaginación, fíjate qué interesante, la imaginación se empieza a hacer más real. Este, y entonces entras a esa dimensión. En ese entonces no sabía bien lo que pasaba hasta que empecé a escribir mi tesis y empecé a ver varias cosas que ahorita les platico, que se empezaron a alinear para entender. Primero, pues fue nada más la experiencia, ir al cine. ¿Y sabes cuál me tocó, Eric? Creo que tú la has visto también, la de Crash. ¿Ubicas Sí. Crash? Que está gruesa, ¿no? Y tiene alguna onda ahí medio sexual. Entonces yo estaba así, se estrellaban. Cronenberg, creo que sí es Cronenberg, el director, que es un loco, si no me recuerdo. Y bueno, entonces ahí también la imaginación empezó a transformarse. Fui al Estadio Azteca y ¿A un partido de fui luego fútbol? a un partido de fútbol. Wow. Yo, ahí, y luego a una fiesta, terminó una fiesta increíble. Una chava agarró la onda y me dijo, pues nunca me vas a ver, podemos hacer cosas interesantes, pero nos prometemos que jamás nos vamos a volver a ver. Y entonces, bueno, pues estuvo muy bien. Y todo esto
pues empecé a decir, bueno, la percepción, ¿qué pasó, no? Empecé a hacer mi tesis, que por cierto encontré los videos de la primera vez, que los voy a enseñar, están en un video 8, un Wow. high. Y entonces llevo a unas personas al bosque. Ahí fue la primera vez que yo no sabía que se podía hacer una historia, una dramaturgia, porque lo primero que les decía es, vamos a ir del mundo ordinario al mundo extraordinario. Y había un puente, un tubo, güey, y por abajo pasaba un río. Entonces dije, este es el tubo que pasa de lo simbolizable a lo no simbolizable, ¿no? Entonces, ahí empecé la primera vez y la historia era que del otro lado ya no podías hablar y aparte pasabas por el túnel. Entonces ahí ya estaba yo empezando con la tesis y ahí entonces ya empezaba a relacionar. Primero, como que me di cuenta que el lenguaje es una de nuestras primeras estructuras de la realidad. Ujú. Uh-huh. Entonces estaba leyendo Lacan también, empezaba un poco con psicoanálisis, ¿no? En comunicación. Entonces yo estaba así, wow, ¿no? Y aparte con un buen maestro, entonces te empiezas a decir, bueno, qué real. Me acuerdo que estaba, ¿cómo se llamaba uno de Lacan? Bueno, no me acuerdo ahorita de teoría del sujeto, no recuerdo bien. Pero la cosa es que empezaba yo a darme cuenta, pues eso, ¿no? De los pilares que tenemos es el lenguaje. Y pierdes, cuando te vendas los ojos y no puedes hablar, entonces empiezas a ir a este lugar que Humberto Eco le llama, no más, Jim Pierce le llama abajo de los signos, bueno, sí, abajo de los signos está la realidad en bruto. Y dice que esa la experimentas unas cuantas, bueno, en la vida cada vez, todo el primer capítulo está dedicado a cómo nos educan para que cada vez más estemos en un lado totalmente teórico y muy poco práctico. El cuerpo queda en otro lado y la mente agarra el timón. Pero cuando eres niño, no. Cuando eres niño vas los dos así. Cuando eres niño están los dos, tanto, nosotros le llamamos corazón, ¿no? Está la razón y el corazón y están los dos así. El niño pinta un pasto rosa y entonces el lenguaje llega y dice, no, no puede ser rosa, es verde. Entonces, tac, 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 tac. Y entonces todo es el primer capítulo y cuando estoy haciendo la experiencia en el bosque, pues se pone muy interesante porque yo empiezo a ver esos canales, ¿no? Empiezo a entender cómo está forjada nuestra percepción, que valdría la pena decir un poco ahorita la diferencia de algunos teóricos entre una sensación y una percepción, ¿no? Y algunos dicen que nunca tienes una sensación, ¿no? Inclusive no tienes contacto real con el objeto. O sea, por ejemplo, dice también en la parte de la semiótica que tú nunca ves la manzana, ves el concepto. Ya aunque veas el referente, no estás viendo la manzana, estás viendo el concepto que te metieron, ¿no? Así que como el Windows, bueno, yo porque ya estoy más antiguito, pero mi Windows 98 que me metieron, entonces cómo romper con eso para entrar a realmente conectar con lo real, ¿no? Así, ya me estoy extendiendo. Bueno, es que así No, vas, empezó vas, 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 vas. Yo te escucho, yo te escucho. toda Vas la... bien. Entonces, pues bueno, ya cuando la gente, me acuerdo, aquí lo tengo grabado, esta primera vez, entonces va así caminando y se topa con un árbol, pero como no lo ha visto, como no lo ha pasado por la percepción esta que ya tenemos como un filtro, imagínense como un lente, entonces pues lo toca, no sabe qué es, y se ve ahí la carita, que esa pues ahí sí no, y dice, ¿qué? Y como que lo empieza a tocar y se empieza a dar cuenta, o sea, esos segundos que pasaron entre que su mente, porque así estamos educados, está viendo qué es, en lugar de cómo se siente o cómo me... Entonces, como no sabe qué es al principio, el árbol dice, wow, ¿no? Lo mismo me pasó con una señora con la lechuga, ¿no? La lechuga con la que hace los sándwiches de su hijo, pero lo que sabe que es la lechuga y se la pasa así, siente. Entonces entramos a la realidad en bruto, como dice mi maestro que me llevó la tesis, dice, esa realidad en bruto se da cuando haces el amor decentemente, en unos momentos, cuando te echas en paracaídas, cuando te das un choque, esos momentitos que sales de ahí, ¿no? Entonces empecé ahí a ver cómo
cómo se estructuraba y empezaba a hacer mi tesis. Los primeros viajes que hacía ahí y que hacíamos antes, necesitabas estas preguntas cerradas o abiertas, ¿no? ¿Qué sentiste cuando estás? Y de ahí empezabas a ver y a comparar y a hacer toda, pues, tu investigación, ¿no? Para comprobar tu hipótesis, que mi hipótesis era que, pues, que hemos perdido totalmente la realidad en bruto, ¿no? El contacto con el cuerpo, que es increíble en nuestros cerebros, esa parte, pero pues que está así. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este tipo de ejercicios, empiezas a conectar con tu cuerpo y tu mente, están los dos, como cuando sabes manejar bien la Mac y la PC, ¿no? Claro, claro. O sea, estar ahí, ¿no? Un ejemplo Entonces, sería como eso que dicen también algunos psicoanalistas, de que cuando no estamos teniendo sexo, estamos pensando todo el tiempo en tener sexo, ¿no? Pero cuando estás teniendo sexo, piensas en todo menos en tener sexo, ¿no? Estás pensando en otra cosa, ¿no? O sea, como que hay algo ahí de la experiencia, ¿no? En bruto, como tú dices, esta realidad en bruto, que cuando nos acercamos un poco como, ¿no? Como a esos límites de la simbolización, de la imaginación, y de repente aparece ahí una realidad en bruto, como tú lo llamas, hay como que a veces el cuerpo y la sensibilidad no sabe qué hacer con eso, ¿no? Como que a veces puede ser una experiencia muy placentera o inclusive una experiencia muy angustiante, ¿no? Como mencionas esto de que así como hay experiencias gratificantes, pero también pueden ser experiencias traumáticas, por así decirlo, ¿no? sí, totalmente como lo dices, o sea, como acabas de decir ese ejemplo, estás pensando y luego cuando estás en la experiencia estás pensando, o sea, nunca estás en la experiencia, ¿no? Y así es más nuestra educación, ¿no? Bueno, recordemos que la escuela pues empezó con toda la parte industrial, con la nueva parte industrial, entonces era muy pragmática hacia lo que se necesitaba en ese momento de la historia, pero fue cambiando y entonces, ahora como dices, estamos en este momento en el que nos estamos dando cuenta, porque así es como, bueno, esto muy desde la Gestalt, que busca, está vivo, ¿no? Es un sistema vivo, entonces busca automáticamente siempre equilibrarse. Entonces ya fue mucho mente, entonces ahora empezamos a pasar a las experiencias, que el sapo, todo lo que se pueda para volver a la experiencia, ¿no? Entonces, pues es algo natural. Y como dices, a veces es terrible, ¿no? Hay un libro de Joseph Conrad que pierde el lenguaje, es como un Robinson Crusoe, ¿no? Que te acuerdas cuando platicábamos también de esta escena increíble de cuando está Mr. Wilson, ¿no? Mm. O sea, necesitas siempre estar en esa conexión y cuando se te pierde el otro, cuando se te pierde el lenguaje, es el horror, pero porque estás en la realidad en sí, ¿no? Entonces, claro, no estamos educados, ahora cada vez más estamos ahora, pues ahora las generaciones vienen a experimentar DMT, experimentar así, que ahora quiero sentir, fue demasiado acá y ahora vámonos al peyote, a la ayahuasca, ya no quiero nada más estar sentado escuchando ahora como algo, ahora toda la parte psicoterapéutica ¿no? Yo lo que estoy más conectado es con la Gestalt, aunque mi primer despertar fue pues, con Brownstein, con Freud, ¿no? Así de decir, órale, hay otra cosa, ¿no? Entonces, esta combinación de que en la Gestalt es buscar, ¿no? La necesidad real, ¿no? Dice que esa es una de las bases, pero entonces la necesidad real está filtrada por todo esto que estamos hablando de la percepción, entonces es, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a estar en contacto con tu cuerpo? Ya entrando más en tema, pues para la salud, ¿no? Pero bueno, entonces esos son los principios, eso es como la base de donde empiezo a trabajar con la percepción y tratar de ver una percepción más, pues sí, de la realidad en bruto, del el balance, ¿no? Porque yo no estoy en contra de que apague totalmente la mente y solo puro, no, 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 sensoanálisis que le llamo yo, ¿no? Analizar lo que sientes es, wow, es increíble y es por ahí, ¿no? Eso fue por ahí los... Cuéntanos, Uh-huh. cuéntanos, ¿cuándo fue un poquito como el momento en el que desde tus investigaciones y tus experiencias pasaste, por así decirlo, como desde este mundo teórico, ¿no? Filosófico inclusive, también desde la comunicación, a investigar esta parte como de la percepción? ¿Y cuándo fue cuando te diste cuenta de la herramienta terapéutica que también
implicaba tener una experiencia sensorial con ojos vendados, sentidos, percepción. ¿Cuándo fue el momento en el que tú dijiste, por acá puede haber algo también que tiene que ver con la parte terapéutica, salud, etcétera? Cuéntanos. Pues fíjate, el modelo de esta experiencia, de este conocimiento fue primero, yo no estaba todavía, estaba empezando la carrera y estaba yo mucho con la poesía, con el psicoanálisis, entonces estaba en comunicación, experimentando, me gustaba mucho hacer videoarte, se llamaba en esa época, que era una locura, y entonces yo primero empecé más bien por pura experiencia, por puro experimentar, ¿no? Fui a la India y entonces estaba también un poco de contacto con los wixárika, los huicholes, hace 27 años que no estaba tan de moda como ahora. Entonces ahí empecé, como dije, órale, hay otra realidad. Y luego con esto de Gestalt, psicoanálisis, se afianza y con el arte hago las experiencias y ahí empezó, y de ahí empezó lo teórico, ¿no? Entonces primero fue como así, teórico. Tenía un programa de radio en WFM que hacíamos, ni siquiera sabía que se llamaba meditaciones, o sea, yo hacía experiencias por radio, pero pues ahora que las oigo, pues eran meditaciones, no eran unas meditaciones guiadas, pero la gente participaba y habían cosas concretas, o sea, si yo iba a hablar sobre el agua, yo transmitía desde la tina de baño con agua real, y así tenía esa obsesión de que no nomás fuera aquí, sino que fuera transmitir en vivo desde la tina y la gente estaba en su tina de baño, hasta le decía, verás agüita, entonces ahora sí vamos a hablar del agua, con el agua también, como decía muchos, ¿no? Hablando de Wittgenstein, ¿no? Decía, pues la palabra perro no muerde, pues hagamos que muerda la palabra perro, ¿no? Entonces, fue por ahí las combinaciones, y luego de ahí, pues yo tampoco pues sabía algo de psicología, pero no tenía idea de lo que era una terapia, ¿no? No sabía, pero pues cuando entraban al Sensorama, después de que empezó a decir, es que esto es terapéutico, pues para mí se me hacía más ceremonial, ¿me entiendes? Era más, entré más desde la ceremonia, desde lo que me había pasado a mí en el desierto, no era terapia, era una ceremonia en el desierto, entonces como que por ahí entraba y se me hacía más de una parte ceremonial, y luego pues ya empecé a meterme a mis primeros, ¿cómo se llama? Pues diplomados de Gestalt, y ahí entró el otro gancho, que entonces empecé a entender, entonces ya sabía que había una parte que era el alma, ¿no? Que era el espíritu, que es lo que más se trabaja en India, con los huicholes, que pues un huichol puede ser un gran terapeuta, pero no es terapeuta graduado, ¿no? Pero tiene una forma más hacia el alma. Luego viene la otra parte que ya es la psique, que se me hace muy parecido al funcionamiento, pues de la estructura de cómo haces el pensamiento, el lenguaje, cómo vas a filtrar toda la realidad. ¡Pac! Entonces se me hacía como que el terapeuta te ayudaba a ver tus filtros para que tú veas pues, cuál es tu realidad, ¿no? Entonces, y dije, wow, ¿no? Pues es que es más o menos lo que pasa en Sensorama, ahora vamos a ajustarlo un poco más con este rollo teórico de lo que hablábamos hace, cuál es mi necesidad real, cómo voy pasando por el relojito que tiene la gestal, que se cumple la figura y aparece otra, y muchas metodologías muy interesantes de cómo acceder a ver si realmente qué es lo que necesitas, ¿no? Cómo hacerle para ver eso. Entonces, me di cuenta que, pues, que esto, el Sensorama, pues era terapéutico en cuanto a lo que significa en la raíz, ¿no? De pues, ver el alma, de ir hacia el alma y ayudar a que se vea el alma, ¿no? Entonces, ya empecé a darme cuenta de la premisa, que era, si tu percepción, o sea, si lo que filtras afecta a tu cuerpo, pues veamos qué es lo que estás filtrando imagínate que ya puedas ser hacker de tu propio sistema que te pusieron, entonces ya te metes tú a tu sistema operativo, que es más o menos lo que yo veo como a nivel terapéutico, es que te dicen, mira, entra, ve, estás estructurado así, quieres estar estructurado así, mira, esto viene de tu mamá, esto viene de tu papá, esto viene de esta estructura. Pues no, mira, prefiero ponerme estos lentes ¿para qué agarro los de mi papá? Entonces dije, vamos a estructurar y comprender que lo que tú piensas, lo que tú percibes,
afecta a tu cuerpo. Entonces, si cambias la forma de percibir, pues cambias. Ahí también cuando entró los placebos, ¿no? O sea, era impresionante cuando empecé a estudiar el placebo, de cómo tú te la compras, y habían unos cambios, unas curaciones hasta, güey, o sea, que eran ya congénitas, o sea, ¿cómo es posible haber unas cosas congénitas que se curaban nada más porque tú cambias tu percepción? Entonces, ahí empecé ya a meterle hacia este lado, ¿no? Bien, 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 Héctor. Y cuéntanos esta parte también que tiene que ver con con el proceso desimbolizador, porque ahorita tú Ujú, mencionas esto, ¿no? Como el ejemplo que pones de de la manzana, ¿no? A veces ya ni siquiera vemos la manzana, vemos el concepto de la manzana, ¿no? Pero en una experiencia sensorial, obviamente bloqueamos el sentido de la vista y como tú también pones ese ejemplo del árbol, a veces te acercas al árbol, lo tocas, pero como no tienes ese referente visual, no sabes conceptualmente lo que estás experimentando, ¿no? A nivel táctil, a nivel olfativo, a nivel gustativo, etcétera. Y hay un breve momento, ¿no? Un lapso de tiempo en el que el cerebro trata de llenar ciertos vacíos de significación, ¿no? Y justo ahí aparece una oportunidad, es decir, ya no vas a poder, ¿no? Ya no es el concepto, ¿no? Sino que ahí abres esa posibilidad. Pero cuéntanos un poquito qué permite la desimbolización en nuestra percepción o al revés, qué permite ¿no? Como el cambio de la percepción en la desimbolización. ujú. Sí, pues es muy interesante porque hace siglos que se está intentando esto, ¿no? Desde el punto de vista, ya cuando también me puse a estudiar qué estaba pasando, hay un libro muy interesante que se llama Técnicas arcaicas del éxtasis, de un Okay. antropólogo, se llama Marcial Liade. Entonces, todas las técnicas arcaicas que hemos visto así, lo que tratan de hacer es ponerle el pie a tu estructura, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, desde el Zen, ¿no? Hay una cosa que se llama el Mu, que te tratan de decir ciertos textos que tu cerebro no los puede, no te dicen, uno muy común, que ese no es más tan bueno, pero hay otros muy buenos porque tengo una tesis que luego te quiero prestar de una amiga de comunicación que lo hizo sobre el koan, así se llaman los koans, ¿no? Un koan Uh-huh. entra, te dice, ¿cuál es el sonido de una mano? No, pues, ¿cómo va a tener sonido una mano? Entonces, lo que tu mente entras a Satori por ciertas cosas que el maestro, Uh-huh. o a veces pueden ser así como, por ejemplo, hay una parte en el Zen que van así caminando, tú estás meditando y de repente te dan un madrazo, y entonces en el madrazo, digo, hay muchas técnicas para llegar a lo que estamos hablando. En la Claro. vida te encarga de darte un choque, una, Ay. enfer una enfermedad Uh-huh. para desarticular todo tu estructura y tratar de cambiar tu percepción, ¿no? Porque desde ahí puedes ver la enfermedad también, ¿no? Tu percepción como medicina y la enfermedad, cómo la vas a percibir tu enfermedad? De entrada, ¿no? ¿Cómo vas a Claro. percibir? ¿La vas a percibir como una chingada o la vas a percibir como una oportunidad? Entonces, también nuestra percepción como nos educaron, no, pues la enfermedad nunca es mi amiga. Bueno, ya últimamente a ti, a mucha gente que ha oído en tu programa, ya estamos cambiando, tratar de cambiar esa percepción de la enfermedad, ¿no? Para empezar. Uh-huh. Entonces, me preguntas, ¿cómo hacemos la desimbolización? ¿Qué es lo que buscamos para cambiar la percepción? En India también hay unas experiencias de estar así sentado todo el día hasta que ya no puedes más y te rompen, ¿no? Uh-huh. En los huicholes, ¿no? También, si comes el peyote y cuando ya no encuentras de otra forma, entonces entran por ahí y entonces estamos tan desesperados, pues ahora que todas estas nuevas cosas o también la juventud que quieres experimentar nuevas cosas, lo que quieres hacer es romper con este molde perceptual, ¿no? Entonces, desde Sensorama lo hacemos así, con los ojos vendados, el movimiento, que es muy importante también, casi ya no nos movemos, somos todos. Entonces, que tú te muevas y que haya una música, eso el cuerpo hace que, ¿no? No sale Uh-huh. todo de televisión, esta noche, pero nunca empiezan así, porque eso no se nos permite. Entonces, esta parte corporal del sensorama, te vendas los ojos nada más porque te vendes los ojos, porque te vendes los ojos y empiezas a moverte y a tener atención a tu movimiento, atención a los aromas, empiezas a ir hacia Entonces hay muchas técnicas, ¿no? La música, también los buchones cuando estás ahí y la música
que va en repeticiones, tu cerebro, tri, ti, 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 estás bailando en la fogata, estás viendo las estrellas, y empiezas a entrar a la aquí y a la hora, a la realidad en bruto. La metodología de Sensorama es esta. En su momento, pues, no, cuando estaba el psicoanálisis, tenías un momento de preguntarte cosas que hablar antes, no, pues casi no podías ni hablar de lo que sentías, y así se va acoplando a lo que viene, ¿no? O como estamos. Entonces, esto es lo que usa Sensorama, es precisamente bloquear el sentido número uno ahorita de selfies, de estar aquí totalmente visual, cada vez es más visual, cada vez es más visual y quiere ser visual y real, o sea, puede sustituir la realidad por la realidad misma. Sí, inclusive hay ya un concepto, ¿no? Con los móviles y los celulares y las aplicaciones, ¿no? Esto que a mí me llama mucho la atención ese término, ¿no? Como la realidad aumentada, ¿no? Si has visto esas, ¿no? Como de que Claro, pones la cámara y todo y está la realidad, pero ya es una realidad filtrada que te menciona ahí, ¿no? Como de que estás viendo esto y hay como una realidad aumentada en los museos, en las calles, ¿no? Y a veces inclusive a mí me pasa mucho, a mí me gustan mucho los simuladores de vuelo, ¿no? Eh, Hace 20 años los simuladores de vuelo, pues estabas claramente desde tu percepción, sabiendo que estabas haciendo un juego, ¿no? Simulado por las gráficas, el nivel de gráficas era muy casi de Atari, ¿no? De amateur, ¿no? Como algo muy, muy simple. Pero 20 años después, el nivel de detalle, ¿no? En la simulación de estos juegos, pues ya es casi imposible distinguir, ¿no? ¿Qué es lo real, ¿no? Y qué es lo simulado, ¿no? Obviamente sí, eso eh, abre, ¿no? Como muchas preguntas con respecto a hacia dónde vamos como humanidad, porque sí, precisamente es eso, como no solamente ya no es esta oportunidad que tenemos de imaginar o de reimaginar, reinterpretar lo que vemos como realidad, sino como que ya la realidad ya es tan real que ni siquiera tienes que imaginar, ¿no? Cuéntanos qué permite una experiencia sensorial, qué permite un sensorama eh, en las personas que precisamente tal vez tengan cierto temor, cierta rigidez, cierta tal vez como inclusive escepticismo con respecto a entrar a una experiencia, ¿no? Donde, eh, ¿qué pasa ahí, digamos? Porque a veces pensamos que una experiencia sensorial tiene que ser como algo muy revelador y como que tiene que, ¿no? Pero para personas que, por ejemplo, ahorita nos están viendo y dicen, ¿qué es eso de sensorama? ¿No? ¿Me animo o no me animo? Es que a mí me da miedo la oscuridad, jamás me volvería, ¿no? A tener una experiencia de esas, mucho menos, ¿no? Vendarme los ojos. ¿Qué permitiría una experiencia así? ¿Qué le dirías a esas personas? claro, por eso nosotros ahora estamos poniendo los gogles, ¿no? Ya Ok, ves un poco de luz. Una vez ok, me dijo claramente me lo dijo esta Marucci, la que era la directora de programación del Tajín, ¿no? ok. Del festival hace unos años. Y me dijo, güey, qué bueno que me lo hiciste así. Era una experiencia que creo que tú la viste que se llamaba Instante. Ajá. Primero, entrabas con unos gogles, entonces tranquilo. Y así estamos haciendo ahora, los que están viendo, si quieren. Primero entras con unos gogles, no vas a dejar de ver totalmente, vas a ver colores, medio vas a ver figuras, y va avanzando la experiencia, y luego hay otra parte donde ya se pone más oscuro. Sigues caminando, sigues moviéndote, porque también eso es lo que pasa diferente de Oriente, ¿no? Que es Zen, vamos a apagar los sentidos. Entonces, cuando vas a apagar los sentidos, pues no podemos aquí, porque aquí nos gusta movernos. Por eso fui a la India, por eso llegaron los monjes y me dijeron, vente, porque no podemos hacer que estén totalmente ahí conectados, o sea, como, Mm. ¿me entiendes? Entonces, este, el, va con los gogles, entonces tranquilos, ustedes van con los gogles, van perdiendo poco a poco el piso, no los dejamos así, no es terapia de choque, ¿no? Hay otras que a veces Mm. es necesario un sapo que te das una fumada y en 7 segundos, porque yo ya Ya. lo hice, en 7 segundos se te rompe todo, aquí vamos, pum, uno, dos, y al final terminabas así, hecho bolita, en oscuridad, meditando. Entonces me dijo, güey, nunca hubiera meditado si no me lo haces así. Mm. Entonces, ese proceso, como dices tú, lo que hacemos en Sensorama es
ir de poco. Ahora, bueno, ya hasta metimos realidad virtual porque, bueno, mapping, porque es lo que se requiere para ir entrando. Como tú decías, la simulación, los, los monjes tibetanos lo tienen muy, dicen que esto es una simulación. Esto que estamos viviendo, este teléfono, lo que estás viendo aquí, todo es una simulación. Y para salir de la simulación tienes que apagar tus sentidos. Entonces, hay otro que a través de exaltar todos tus sentidos llegas ahí. Se los exaltas tanto, las dos llegan a romper con esta simulación, porque dicen, vas a dejar esto. Esto que estás viendo es una realidad virtual, esto no es lo real. Lo real vas a ver cuando te mueras. Y se preparan así todo el tiempo para ese momento que va a llegar. Y está increíble porque ahí es donde te quitan tus gafas y ahí es donde viene lo bueno. Entonces, eso es lo que hacemos en Sensorama, poco a poco. Ahora ya les ponemos mapping y vas poco a poco entrando, hasta que llegas a un momento en el que se trata de que desconectes con todo lo que te estructura, ¿no? Oigan, hablando de estructuras, ¿qué pasó? Sí. Déjame, soy papá soltero, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, lo puse en una simulación, no, acuérdate que todo es una simulación. De 9 años que ya lo pongo aquí. Entonces, bueno, ¿qué es la simulación de la simulación? Lo que estamos intentando y lo que intentan muchos de estos, pues, de estas tradiciones también sagradas es salir de la simulación. Entonces, nosotros estamos tanto cada vez más en la simulación y crees que esto, como dices, tú estás en un vuelo y a veces ya le van a poner, al ratito ya quieren ponerle aroma, que nosotros lo estamos haciendo, lo hicimos hace poco con la realidad virtual y estás viendo el mar y te echamos agua y todo, para que tú pues ya sientes que estés aquí, ahora cada vez ya vas a tener otros mundos donde puedes estar, pero aquí lo interesante siempre en nuestro discurso, sí usamos eso, pero para de repente, poco a poco, quitártelo y ver, bueno, ¿de dónde viene eso que estás sintiendo? ¿De dónde viene el primer abrazo? ¿De dónde viene todo lo que puedes sentir? Porque después de todo las sensaciones no son más que todo un conglomerado de química, visual, física que entra y lo interpreta tu cerebro y así hace la simulación con esta maravillosa pues cuerpo que tenemos. Pero entonces a lo que voy, que es muy claro lo que dijiste, es en Sensorama vienes, aparte es como por obra de arte, o sea, es una como si fueras al teatro, tiene una experiencia, tiene un tema y poco a poco vamos entrando a que te preguntes un poco de dónde vienen mis sensaciones, de dónde viene mi emoción, de dónde viene mi percepción, ¿no? Y de ahí, pues ya brincamos a la salud, en el sentido de que si ya me doy cuenta que yo estoy estructurado así, pues, ¿por qué no me estructuro para estar sano y feliz, ¿no? Que también lo puedes hacer, pues, como decíamos hace ratito, ¿desde dónde voy a ver la enfermedad? ¿Desde dónde voy a ver lo que me pasa todos los días? Entonces ahí cambias la percepción, pero pues tienes que entrar a ese estado del que hablábamos, ¿no? Cómo me percibo a mí mismo, cómo percibo a los otros, cómo percibo al mundo. O sea, la percepción está al centro y precisamente como tú bien dices, hay a veces esa indiferenciación entre la sensación y la percepción, van como ligadas, pero creo que sí en esto que tú comentas con respecto a esa simulación o a esa escenificación, esa ficción, es decir, que a través de, por así decirlo, de lo artístico, de lo lúdico inclusive, Sensorama permite llegar a un lugar pareciera como recóndito, en donde sí se caen y se develan, ¿no? Como los filtros en nuestra percepción que a veces nos limitan en nuestros propios pensamientos, en lo que hablamos, en lo que actuamos. Y obviamente eso ligado, ¿no? No solamente al cuerpo, sino a nuestra biología, claro que va a haber como repercusiones importantes ahí. Cuéntanos de algo que te hayas dado cuenta ya un poquito más recientemente, sobre todo en las experiencias de tus rituales sensoriales, desde la parte también como de salud, pero no una salud entendida como una ausencia de enfermedad, una salud como muy, ¿no? Limitada, sino salud con S mayúscula, ¿no? Así como desde ahí. Cuéntanos algún ejemplo de algo que tú hayas vivido o de que te hayan contado una experiencia, una persona que pudiese haber dicho, oye, yo venía con este síntoma
viví esta experiencia y me pasó esto, ¿no? Cuéntame. Fíjate, ve qué interesante, porque hablando de lo biológico, ¿no? Lo que estaba diciendo es, ¿dónde se junta? O sea, para empezar, somos, según esto, porque todavía no sabemos, pero sí sabemos desde nosotros, no sabemos con los animales, pero nosotros sí sabemos que somos de los únicos que nos preguntamos, que eso es lo más bonito, es, oye, ¿de dónde viene mi percepción? Oye, ¿quién soy yo? Es la primera reflexión que sale de lo no tangible a esto, al cuerpo, a lo biológico, ¿no? Como empecé, ¿no? Que dices, yo puedo soñar algo y me repercute, ¿no? Eso es muy importante, porque eso es el vínculo, es la bisagra entre el pensamiento y lo biológico, el cuerpo. Y ahí es donde está lo que nos interesa, ¿no? Como personas nos apasiona la salud con ese grande, que es más allá de que si estás en el parámetro de que te sientes bien, sino cómo percibes desde esta perspectiva lo que te está sucediendo, inclusive lo que llaman otros enfermedad, cómo lo estoy percibiendo yo. Yo me puedo morir de enfermedad siendo muchísimo más pleno que muchos de los que están vivos, ¿no? Yo siempre se los digo. ¿Qué es tu plenitud más allá de si te mueres de un cáncer o de, ¿no? O sea, entra ahí a otro nivel. Y entonces aquí lo que me ha pasado mucho, ya entrando, estoy haciendo ahora una experiencia, un taller, una ceremonia sobre los chakras, que es muy interesante. Fíjate cómo hace, bueno, el sánscrito, si tú vas a cualquier biblioteca, eso sí no lo quemaron, ¿no? Los quemaron muchos códices aquí y eso. Entonces tú puedes encontrar con el idioma sánscrito de hace los Upanishads y eso, ciertas ceremonias que hacían, hablando de los chakras, por ejemplo, y ve que conectado está con el psicoanálisis, con todo. El primer chakra, que es el que está hablando muy biológicamente, entre tu sexo y tu ano, te conecta con la pertenencia, que es tu niñez, güey, que ahí es donde está lo primero que tienes que ver, güey, de dónde me formaron esto. Entonces, cuando empezamos a ver eso y empezamos a trabajar con tu niño herido que está ahí, que es una de las primeras cosas que todos los terapeutas trabajan, entonces ya lo estaban, ellos sabían que ahí empezaba el rollo, ¿no? De ahí te ibas al segundo, que tiene que ver con el sexo, con la conexión con los otros, que es la culpa, güey. Entonces, bueno, estar conectados y se van yendo así, entonces tú vas ahí, y cuando estaba explorando eso, cuando lo hacemos en el taller, ¿no? Y con los ojos vendados, con gogles, ahora usamos también sonido 3D, entonces estamos entrando y ahora ya voy a empezar a usar el mapping en la terapia, esto, sensorialmente. Entonces, empiezas a hacer, ahí usas la simulación para ir a esos momentos, no solo en el recuerdo, sino que los puedes vivenciar todavía, a echarle la manita, porque hay muchos que son, como dices, rígidos, que no pueden imaginar o no pueden ir otra vez cuando eran niños y cuando pasó uno de los primeros golpes. Entonces ahí, pum, entras más fácil y pues ahí tienes que tener pues muy, muy buena habilidad, que yo todavía, por eso sigo estudiando, porque todavía veo unas cosas que digo, güey, aquí cómo le vamos a hacer para virar, güey, porque están ya metidísimos y estás entrando a otra realidad, una simulación, no simulación porque afecta a tu cuerpo, entonces, bueno, y entonces hay una chava que iba, que no me acuerdo cómo se llama, no puedo leer, ya la operaron, ya, te das cuenta que los cables a nivel biológico que van de acá para allá, ya vieron que no están conectados ahí, ¿no? Entonces, olió, güey. Entonces ahí fue como dices, a ver, un ratito, el limón, y sabes, lo olió porque vio a otra persona oliéndolo y disfrutándolo tanto que hizo empatía, como las células empáticas que tenemos, como Greenberg diría, ahí es donde todos somos uno, entonces lo transpersonal aquí también entra, y yo no solo soy yo, porque estamos, si es cierto la teoría, pues todos venimos de una evolución de 13,000 millones de años cuando empezó todo, entonces todos estamos conectados, entonces yo puedo usar tu nariz, ya se pone de otro nivel, ¿no? Más allá de relaciones familiares, ya se hace, yo he sido tú, no solo desde aquí, sino desde lo biológico, tú ves el DNA y ves que todos los que tienes adentro, yo entiendo así la reencarnación, o sea, pues claro que te acuerdas de cosas porque tienes información desde que eras piedra, entonces ahí esto pasó, que él olió el limón porque estaba el otro, y entonces el otro le sirvió de nariz y conectó a nivel biológico, algo ahí que todavía no entiendo bien qué pasó así, a nivel parasimpático.
y ya más biológico, de que me encantó el que llevaste una vez, no me acuerdo cómo se llama, que ya también ahora estoy estudiando también esta parte parasimpática, de ya cosas muy biológicas, y cómo se juntan con el pensamiento y luego con el alma, que es algo difícil de definir, pero ahí hay una triada muy interesante, y con lo transpersonal, que bueno, hay mucha tela para estudiarle, ¿no? Y para experimentar, muy, muy buena. Es decir, que desde lo perceptual, la salud también puede ser contagiosa en ese sentido. Claro, sí, pues, la empatía, las neuronas espejos, ahí se vio a todo nivel, pero tienes que abrir, y esas son las metodologías para empezar a abrir, si no abres tu percepción, entonces, si lo imaginas puede suceder, y si no lo puedes imaginar, pues no puede suceder como primer paso, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, pues vamos a empezar, porque esa es otra cosa muy interesante, ¿qué es la imaginación y qué es la creatividad? Para mí esas son las otras dimensiones muy importantes que vienen junto con la percepción, pero hay gente que no puede imaginar que está sana, por ejemplo, para empezar, ¿no? Con otro tipo de salud, o no puedo imaginar, ni siquiera me atrevo a imaginar que esta enfermedad me puede, porque, bueno, tienes que tener un nivel muy, muy, muy grande. Yo creo que, como dice mi guía espiritual, yo toco madera, todavía no. Hay gente que le manden enfermedades para que saque más de sí mismo, o pide problemas para, ya cuando está a un nivel, ¿no? Pero yo todavía estoy lejos de eso, pero ahí es cuando aprenden, cuando un sufi, cuando un ser místico ya le empieza a verse la faz y dice, oye, güey, mándame una pruebita, cabrón, para que crezca, imagínate, güey. Entonces, para entrar a esta parte de la salud, primero tienes que tener tu percepción abierta a decir, lo que pase me va a servir. Y eso no es fácil de imaginar, ¿no? Mucha gente ni siquiera lo puede. Entonces ahí es donde primero hay que incidir, ¿no? En esa parte de la percepción. Bien, acá nos preguntan, una pregunta interesante, ¿cómo abrimos la percepción? Obviamente hay muchas maneras, pero desde el sensorama, ¿qué es lo que permite esa apertura? La apertura de la percepción es, como dijiste, básicamente la desimbolización. O sea, tu percepción es como un programa, porque aquí vamos, sensación, por ejemplo, tocas un hielo y tienes la sensación de frío, lo quitas así, pero si te pasó algo con un hielo cuando eras chiquito, entonces ya tu percepción está filtrada por una serie de cosas que te pasaron por el hielo. O, por ejemplo, un esquimal puede ver muchos tonos de blanco, nosotros solo vemos uno porque él sabe que un blanco que se equivoca y se muere, ¿no? Entonces su percepción está. Para abrir tu percepción, si nosotros tenemos nuestra percepción así cuadradita, tenemos ya nuestro Windows o lo que nos hayan puesto así, una de las formas, hay muchas formas de sensorama, es te vendo los ojos, entonces de inmediato tu cuerpo dice, ay, ¿qué está pasando, no? Normalmente yo camino con los ojos, entonces cuando sales de tu zona de confort sensorial, empiezas a abrir la percepción. Ese es un relojito que tenemos. Primero que nada, salgo de mi zona de confort sensorial, empiezo a tener una cosa que nosotros la llamamos intromirada. Entonces, cuando sales de ahí, entonces empiezas a verte hacia adentro, que es algo que casi nunca hacemos. Entonces ya viene la intromirada, y la intromirada empiezas a decir, wow, ¿qué está pasando? Empiezas a tener otro tipo de preguntas, de abrirte tu percepción. Y luego pasas a una muy interesante, que tiene mucho que ver con la gestal, porque ya empiezas a darte cuenta, ¿no? A darte cuenta de cosas, porque también la gestal es muy importante, el insight, el que me doy cuenta, y entras ya ahí al darte cuenta. Así ya abriste tu percepción. Con esos pasos, que es la metodología, que sería, me vendo los ojos, empiezo a caminar, empiezo a ir hacia adentro, empiezo a no reconocer ciertos objetos, empiezo a resignificar, primero me desimbolizo, entonces cuando empiezas a hacer la resignificación, dices, wow, esto que sentí ahorita que es una mesa, primero sentía que era otra cosa, y yo que me estoy sintiendo, porque a nivel biológico, cuando empiezas tú a tocarte con atención, es muy interesante porque lo que estás tocando es el mismo que está interpretando ese tacto. O sea, como las neuronas empiezan a entrar a un feedback, se empieza a dar cuenta el experimento y el experimentador es el mismo. El Claro. experimento y el experimentador es el mismo. Entonces ahí empieza una cadena de darte cuenta, que es la cuarta etapa de cuando ya estás abriendo tu percepción. Una cadena de darte cuenta desde ya estar ahí. Entonces así es una forma de abrir la percepción. Luego la vida se puede encargar de abrírtela, como a mí, me acuerdo cuando escribí la de cosas que solo de muertos se saben, es porque choqué
¡pum! Ahí es otra, hay varias formas. Nosotros lo hacemos con música, con aromas, de una forma lúdica, como una historia, te vendan los ojos, entonces vas distrayendo la mente hasta que ¡pum! 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 Y se empieza a abrir todo eso, ¿no? Bien. Acá hay como un comentario. Dice, entonces, por ejemplo, si voy a una reunión difícil, ¿no? Es decir, me imagino que es una reunión que para esta persona es difícil de contactar, de simbolizar, ¿no? ¿Puedo ir con los ojos vendados? ¿No? Pues va a ser interesante para ti y para ellos. A ellos también les vas a romper la percepción, porque cada vez que sales de la forma normal de percibir, también para ellos. Si tú llegas, imagínate que llegas con los ojos vendados a tu trabajo, ¿no? A mí me pasó más, pues, cuando llegué al cine a pedir los boletos, no solo era para mí una forma de salir de la forma ordinaria, era para el otro también que llegas así, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Que en la Gestalt también hay una parte muy, muy potente que es la creatividad. Es cómo hallar formas creativas, ¿no? Entonces, así empezamos nosotros a hacer eso, ¿no? Si tú vas con los ojos vendados, te van a hablar distinto, tú vas a hablar distinto, va a ser un cambio perceptual para todos, va a ser salir de la zona de confort sensorial para todos. Entonces, va a estar interesante si puedes grabarlo y nos los mandas como parte de las investigaciones, porque va a estar muy bueno para todos, ¿no? Bien, bien, bien. Nos preguntan por acá cómo te pueden contactar a ti, Héctor, cómo pueden contactar a Sensorama, qué es lo que está ahorita ofreciendo Sensorama, así a nivel como en general, si personas que viven aquí en Ciudad de México o tienen alguna posibilidad también como de entrar a una experiencia desde lo virtual, a distancia. Cuéntanos un poquito qué estás ofreciendo ahora, en qué andas. Ah, mira, aquí nada más quiero contestar, ya me voy a Ujú. sentir más, dice Exacto. Pato. Eso es básicamente, a veces es difícil sentirse uno porque tiene tantas trabas, o sea, lo que hablábamos, ¿no? Que te sientes nada más así y dices, pero es que no me estoy sintiendo, pasa a mucha gente, ya me toqué, ya. Cuando empiezas a entrar a la otra cualidad y te empiezas a tocar y empiezas a mandar y a darte cuenta que sí te estás tocando, a sentirte más, como dices, Pato, ya empiezas a entrar a otro lado, que eso es lo básico que queremos hacer en Sensorama. Y ahorita estamos presentando, por ejemplo, cosas que solo de muertos se saben, es muy interesante porque, pues, una de las cosas número uno es que nos vamos a morir y eso, ahí es donde nos van a quitar, este, todos el celular, todos nos vamos a entrar. Entonces, esa es muy interesante, todavía sigue, esa es la más antigua que tenemos. La de los elementos es muy importante porque es volver a conectar con, por ejemplo, el fuego. Eso sigue sí que el fuego como fue lo primero que nos hizo. Imagínate, bajábamos de los árboles, estábamos en la noche, o sea, tener el fuego fue algo que todavía está en nuestro, así el fuego nos cuida, el fuego, imagínate cuánto tiempo pasamos así en la noche perseguidos, cuando tuvimos el fuego ya cambió todo. Entonces, los elementos, la tierra, el agua, el viento, el fuego, pues son muy importantes en todos los niveles, nos siguen alimentando ahí, por más que quieren hacer cosas, necesitan la tierra para sacar muchas cosas. Entonces, los elementos también la tenemos, es muy importante. Tenemos ahorita la de unicidad, que es la que estamos haciendo ahora con mapping y todo el rollo, que es otra vez para darnos cuenta de que todo está conectado y que es súper importante ver eso, ¿no? Como dijiste, quiero sentirme y cuando me siento realmente, siento que soy todo el universo y toda la evolución porque no es una cosa de mi mente, es la evolución está así, tú puedes rastrear tu DNA y va hasta allá, ¿no? Entonces, ahorita tenemos tenemos la de colores, que tiene que ver con los chakras, y también está hecho, cada una de ¿cómo se llaman? Las frecuencias que se usan, porque esto también a nivel biológico, la frecuencia con la que eso lo sabían también desde hace mucho, ¿eh? Lo sabían desde hace muchísimo tiempo, que cada color tiene una frecuencia, los chakras, y entonces los músicos saben cómo la musicoterapia, hablando de eso, los movimientos, todo el rollo está eh, conectado. Entonces, en esta de colores y en todas nuestras experiencias, la música tiene un papel particular. Tus movimientos, no es que estés sentado nada más así, es que el cuerpo tiene memoria, si te ponemos acostados es una cosa, y si huele a algo, es por otra cosa. O sea, manejamos ahora sí que todo lo que ahora es la conciencia corporal, aromaterapia, el sonido, las texturas, todo eso lo vas a sentir ahí de una forma pues bastante lúdica, ¿no? Se llaman
Experiencias porque Sensorama invita a vivir, más que pensar, intelectualizar, eso ya viene después. Primero, vivir, vivenciar. Se llaman sensoriales porque tienen que ver con todos tus sentidos, no solamente los 5, ¿no? Que normalmente nos dicen que tenemos, sino como todos los sentidos que tiene nuestra fisiología. Se llaman sinestésicas también porque tiene que ver con esa relación y la magia que sucede cuando se mezclan un poco los cables y como tú decías, a veces olemos colores, saboreamos sonidos, y se llaman inmersivas también porque tienen esta cualidad, ¿no? Como de que en ese viaje poder como sumergirnos e ir a lo profundo, ¿no? Más allá de las limitantes de nuestra propia percepción, de todos los sesgos, ¿no? Sociales, culturales que a veces nos atraviesan y que no sabemos, como un pececito que nace en una pecera, ¿no? Y no sabe que está dentro de una pecera hasta que, ¿no? Sale de ese lugar y se da cuenta que afuera de esa pecera había totalmente otra manera de percibir las cosas. Ahí es esa posibilidad, ¿no? Que la que Sensorama nos brinda. Héctor, cuéntanos cuál sería como un mensaje como de cierre para las personas que tal vez no viven en Ciudad de México y que tal vez quieren llevar a cabo de manera casera, de manera como muy personal, una experiencia sensorial. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué sería, por así decirlo, una receta perceptual como muy sencilla para iniciarse, ¿no? En este mundo de lo sensorial y de lo perceptual? Cuéntanos. Pues miren, algo que se pueden hacer muy interesante en su casa y muy sencillo es permitirse ponerse así como decir, voy a estar 1 hora en mi casa con los ojos vendados. Con eso, con que vayan al baño y vean así, ¿cómo le voy a hacer? Y que se animen, porque de repente dices, tengo ganas de ver, porque que si realmente se den 1 hora, caminen por su cuarto, bajen, traten de buscar en el refrigerador algo que comer. Con esa vueltecita de 1 hora, van a encontrar uno de los primeros niveles, que es el que les hablaba de la metodología que tenemos, que es salir de la zona de confort perceptual. Pues es que ya conozco mi casa, voy así. Cuando te pones la venda, sales. Vas a entrar a la intromirada, vas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy sintiendo? A lo mejor primero nada más es de, me pegué. ¿Qué está pasando? Después de unos minutos, ya cuando empiezas a decir, wow, esta fresa me la comí así, con los ojos vendados, me sabe distinto. Entonces ya empiezas a hacer ahí una cadena de darte cuenta, empiezas a entrar a otro nivel. Y bueno, prepárense una música, y ya con la música entran, practiquen con la respiración, es muy interesante lo que pasa con la respiración a nivel biológico, lo que estás haciendo, estás metiendo más oxígeno y conscientemente. Y cuando estás respirando, después de que estén, por ejemplo, que vayan a bajar las escaleras y estén así, al final, cuando lleguen hasta abajo, se paran, respiran y hacen lo que le llamamos pues sí, un sensoanálisis. Analizo qué sentí, te dejas tantito, no le metas mucha mente, pero sí como que de repente dejas que se revuelve, luego dices, ¿qué pasó? Y luego sigues adelante, respiras, y ahí empiezas a hacer ciertas cosas interesantes de que te vas a dar cuenta. Eso estaría muy bien para empezar. Bien, bien, Héctor. Pues yo creo que Sensorama nos brinda, como muchas otras prácticas, una medicina más. Es decir, ya no podemos hablar en términos de la medicina, como si fuese única, ¿no? Una sola para todos, universalmente, desde algo oficial, sino que desde lo experimental, desde lo creativo, desde lo ritual, podemos decir que también hay medicinas, ¿no? En plural. Obviamente, desde lo holístico, sabemos que a veces las medicinas nos remiten a plantas sagradas, ¿no? A sustancias, etcétera, que también, ¿no? Son puertas que nos permiten también como cuestionarnos mucho de nuestra percepción. Pero creo que lo que además ofrece Sensorama es que también nos podamos autodescubrir que hay medicinas, ¿no? Integradas ya en el hardware, por así decirlo, como biológico, de nuestra neuroquímica, que a veces precisamente no pueden participar, ¿no? En nuestro proceso diario, precisamente porque ya estamos
totalmente limitados en la manera en cómo nos relacionamos con nosotros, la mirada, el lenguaje, el pensamiento, a veces como estos conceptos de sanas distancias, etcétera, ¿no? ¿No? Cero contacto. Entonces, Sensorama nos permite ir un poco más allá y creo que a partir de ahí es descubrir las medicinas que cada uno de nosotros llevamos dentro y desde ahí poder encontrar nuestras propias verdades, nuestras propias, por así decirlo, realidades, ¿no? También. Gracias, Héctor. Te mando un gran abrazo y los invito a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, a seguir a Sensorama. Ahí está el Instagram, Sensorama MX, está la página también, están las redes sociales y todo el tiempo hay una cartelera vigente acá en Ciudad de México, en la colonia Roma, en la calle de Zacatecas 155, y pueden reservar funciones fines de semana y seguramente se van a llevar una experiencia que, como a mí me pasó, les puede cambiar la vida. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que queda pendiente eso que acabas de decir, la farmacia interna que tenemos, por así decirle. Exacto. Nuestras capacidades son impresionantes, ¿no? Por eso uno de lo que ponemos ahí es, tú eres tu propia medicina, ¿no? En el sentido de todo lo que hemos hablado. Allá adentro hay unas capacidades que apenas estamos descubriendo muy importantes, así que bueno, pues queda eso pendiente para ver todos los químicos, bueno, luego les hablo también, cuando fui a Cuba, al Congreso de Meditación, los cubanos que les gusta poner los aparatitos y todo, lo que descubrieron, una cosa nada más que quiero decirles, la gratitud es una medicina increíble, practiquen mucho la gratitud, eso está comprobado por estos nuevos aparatitos, así que muchas gracias, Eric. Increíble, pues tengamos un próximo encuentro para hablar de esas medicinas y pues nos cerramos con eso, ¿no? Nosotros somos nuestras propias medicinas, hay que saber llegar a ellas, activarlas, dosificarlas y aplicarlas. Pues muchísimas gracias, te doy un gran abrazo, te quiero mucho, ya pronto nos estaremos viendo. Abracito. Abrazo. Chao. Bye bye.